En todo Estados Unidos, los estacionamientos se han convertido en barrios. Más de 200,000 personas viven ahora en coches y autocaravanas, no por aventura, sino por colapso. Profesores, enfermeras, familias, durmiendo tras cristales empañados, a un paso de perderlo todo. Esto no es vivir en una furgoneta. Es el sistema de vivienda clandestino que Estados Unidos construyó en silencio. Lo que ocurre aquí no es un fallo del sistema, es el sistema mismo. ¿Y lo que nadie quiere admitir? Que estás a solo unos cuantos sueldos de unirte a ellos. ¿Qué sucede entonces cuando ya no hay dónde aparcar? Detrás del filtro de Instagram. Seamos claros sobre de qué estamos hablando, porque esto no es solo una cuestión de semántica. Es la diferencia entre la política y la realidad. La falta de vivienda vehicular se refiere a personas que han perdido su vivienda permanente y usan un vehículo como su principal refugio, porque todas las demás opciones se han esfumado. No hablamos de jubilados con autocaravanas de lujo de 12 metros recorriendo Yellowstone. No hablamos de teletrabajadores documentando su libertad en redes sociales. Hablamos de personas que perdieron sus apartamentos y ahora viven en camionetas Chevy Astro de 1998 con parabrisas rotos y la matrícula vencida. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano los clasifica como personas sin hogar que duermen a la intemperie. Pero esa etiqueta burocrática oculta una verdad devastadora. Se trata de personas que duermen en vehículos no porque la vivienda sea inaccesible en un sentido abstracto, sino porque el alquiler se ha vuelto matemáticamente imposible para cualquiera que gane menos de 70 u 80 mil dólares al año en las principales áreas metropolitanas. Y eso incluye a la mayoría de la gente. El ejército invisible. La geografía de esta crisis habla por sí sola. En San Francisco, las personas que viven en vehículos representan casi el 40% de la población sin hogar de la ciudad. Recorra los barrios industriales de la ciudad por la noche y verá autocaravanas estacionadas una tras otra a lo largo de manzanas enteras. En Seattle, la situación es aún más evidente. Kilómetros de la avenida Aurora están repletos de autocaravanas, furgonetas camper y camiones de carga en diversos estados de deterioro. Algunos llevan allí meses, otros, años. En Las Vegas, hay familias que duermen en los estacionamientos de los casinos, donde las temperaturas en el interior de los vehículos superan con frecuencia los 49 grados centígrados. En Phoenix, Denver, Austin, Portland y cada vez más en Filadelfia y otras áreas metropolitanas más pequeñas de Texas, se repite el mismo patrón. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no ve, porque quienes viven en vehículos son expertos en pasar desapercibidos. La mayoría tiene empleo, trabajan en comercio minorista, hostelería, sanidad, construcción, educación, se duchan en gimnasios abiertos las 24 horas o en áreas de descanso para camioneros, cargan sus teléfonos en bibliotecas, mantienen a sus hijos matriculados en la escuela sin que nadie sepa que no tienen hogar. Una maestra de segundo grado durmiendo en su Honda CR-V en el aparcamiento de la escuela antes de su turno de la mañana. Un cocinero que vive en una furgoneta camperizada y llega al trabajo a las 5 de la mañana, oliendo al jabón del gimnasio que usó una hora antes. Una enfermera de urgencias que trabaja 3 turnos de 12 horas y regresa a una autocaravana de 7 metros, aparcada bajo un puente, oculta tras un contenedor de basura de un centro comercial. Cuando las matemáticas dejan de funcionar. ¿Cómo es posible que alguien con un trabajo de tiempo completo termine durmiendo en un vehículo? No sucede por malas decisiones ni por falta de ambición. Sucede porque los cimientos económicos de la vida estadounidense se han fracturado y nadie habla de la rapidez con que se extienden las grietas. Analicemos juntos las cifras, porque aquí es donde la teoría se enfrenta a la realidad. En 2024, el alquiler medio de un apartamento de una habitación en Los Ángeles era de $2,300 al mes. Los asesores financieros y las autoridades de vivienda coinciden en que, para evitar una carga excesiva de alquiler, es decir, gastar más del 30% de los ingresos en vivienda, se necesita ganar aproximadamente el triple del alquiler mensual al año. Esto significa que, para poder pagar ese apartamento en Los Ángeles sin dificultades económicas, se necesitarían $76,600 al año. Ahora veamos la realidad. El ingreso medio familiar en el condado de Los Ángeles es de $70,100. ¿Se dan cuenta del problema? Pero la situación empeora al analizar la situación de cada trabajador. Una persona que trabaja a tiempo completo por $18 la hora, un salario superior al mínimo federal y al de California, recibe aproximadamente $2,500 mensuales después de impuestos
seguro médico y deducciones. Si paga $2,300 de alquiler, le quedan $200 para comida, transporte, servicios públicos, teléfono, gastos médicos y todo lo demás necesario para mantener su empleo y subsistir. Un gasto inesperado, una reparación del coche, una factura médica, una reducción de jornada, un aumento del alquiler, desbarata por completo la situación. Y sucede constantemente. Estas historias no terminan en la calle y la verdad tampoco debería. Suscríbete, porque lo que estás a punto de ver podría suceder en tu ciudad, a alguien que conoces o incluso a ti mismo. La trampa del desalojo. Cuando no puedes pagar el alquiler, te desahucian. Y aquí está la trampa que muchos no entienden. Un desahucio no solo significa perder tu casa actual, sino también el acceso a cualquier vivienda futura. Los caseros hacen comprobaciones de antecedentes. Un desahucio en tu historial supone el rechazo automático. Da igual que tengas trabajo o referencias. El algoritmo te rechaza antes incluso de que un humano vea tu solicitud. Tu puntuación crediticia se desploma. Las fianzas que antes conseguías reunir ahora valen el doble o el triple. La puerta al alquiler tradicional se cierra de golpe y no hay llave. Pero aún necesitas un techo, aún necesitas una dirección para tu trabajo, aún necesitas un lugar donde dormir. Así que empiezas a buscar alternativas. Y la opción más barata es una autocaravana usada. Encuentras una en Craigslist por $3,000. Tiene 25 años. El motor probablemente tenga otros 80,000 kilómetros si tienes suerte. El techo tiene goteras. El refrigerador no funciona, pero tiene una cama. Es tuya y nadie puede desalojarte. Excepto que sí pueden, de maneras que estás a punto de descubrir. La geografía del rechazo. Ahora usted es propietario de una vivienda tipo RV, pero está a punto de descubrir que ser propietario no significa tener dónde guardarla. Varias ciudades de Estados Unidos han implementado lo que se conoce eufemísticamente como la regla de los 10 años, y es una de las herramientas más eficaces jamás ideadas para criminalizar la pobreza. Así funciona. Si tu autocaravana tiene más de 10 años, está prohibido aparcarla en la vía pública en barrios residenciales, independientemente de su estado. Supuestamente, la norma se creó para prevenir el deterioro urbano y preservar la estética del barrio, pero su verdadera función es la de filtrar la población. Porque la realidad es esta: si vives en una autocaravana por necesidad económica, no te puedes permitir una nueva. Conduces una Winnebago de 1997 o una Fleetwood de 2003, sostenida a duras penas y con cinta aislante. La norma de los 10 años no evita el deterioro urbano, excluye a la gente pobre. ¿A dónde puedes ir entonces? Analicemos tus opciones y veamos cómo se desvanecen una a una. Los parques estatales parecen prometedores hasta que lees la letra pequeña. La estadía máxima suele ser de 7 a 14 días consecutivos, y no puedes regresar al mismo parque hasta pasados 14 días después de haberte ido. Incluso si pudieras gestionar esa rotación indefinidamente, el costo es prohibitivo. Acampar en un parque estatal cuesta entre $30 y $70 por noche, dependiendo de la ubicación y la temporada. Eso equivale a entre $900 y $2,100 mensuales, lo cual es más de lo que tienes. Además, la mayoría de los parques estatales aplican la regla de los 10 años con mayor rigor que las ciudades. Los parques privados de caravanas son aún peores. Los buenos, los que tienen piscina, actividades e instalaciones limpias, cobran entre $50 y $120 por noche. Exigen una estancia mínima de un mes, comprueban el historial crediticio, exigen registro, seguro y comprobante de ingresos, y aplican rigurosamente la regla de los 10 años. No cumples los requisitos. Nunca los cumpliste. Donde los smeans ein Fredwid, estacionamientos, se convierten en hogares, así que uno termina recurriendo a las zonas grises. Los estacionamientos de Walmart se convirtieron en refugios no oficiales para miles de personas que viven en sus vehículos, porque el fundador de la compañía creía en ofrecer estacionamiento nocturno gratuito a los viajeros. Pero a medida que la crisis de las personas sin hogar se ha intensificado, cada vez más lugares colocan letreros que prohíben estacionar de noche debido a las quejas de los vecinos y la presión municipal. Planet Fitness y las cadenas de gimnasios abiertos las 24 horas son la otra opción. Una membresía de $10 al mes te da acceso a duchas, baños y la posibilidad de estacionar legalmente. Hasta que deja de ser así, hasta que alguien se queja, hasta que la policía empieza a rondar a las 2 de la madrugada preguntando si necesitas ayuda, lo cual es una forma encubierta de pedirte que te vayas. Ahora participas en un juego que desconocías, con reglas que cambian según el lugar y el estado de ánimo de las autoridades. No puedes quedarte en un sitio fijo.
No puedes predecir dónde es seguro. Eres un vagabundo en tu propia casa. Las ciudades no quieren verte, así que no penalizan la indigencia. Eso sería demasiado obvio. En cambio, penalizan la existencia de las personas sin hogar, y quienes viven en sus vehículos lo aprenden acumulando multas y notificaciones de incautación que no pueden permitirse impugnar. Así es como funciona en el día a día. Los agentes de estacionamiento marcan tus neumáticos con tiza. Si después de 72 horas tu vehículo no se ha movido, recibes una multa. Pero ¿qué pasa si estás trabajando? ¿Y si estás enfermo? ¿Y si tu camioneta no arranca porque se te descargó la batería y no tienes $70 para una nueva? La multa no tiene en cuenta las circunstancias. Es de $50 a $75. Si no pagas en 30 días, se convierte en una orden de arresto. Si acumulas órdenes de arresto, tu vehículo es confiscado. La sentencia de muerte en el depósito. Y aquí es donde se cierra la trampa. Las tarifas de remolque comienzan en $250 y aumentan $75 por cada día que su vehículo permanezca en el depósito. Si vive al día, conseguir $250 de inmediato es imposible. Así que los días pasan, las tarifas se acumulan. Después de 30 días, la ciudad declara su RV abandonada y la subasta. Se quedan con el dinero. Acaba de perder su hogar y todas sus pertenencias. Su ropa, documentos, fotos, medicamentos, herramientas, todo, en una sola grúa. Esto no es una pesadilla hipotética, es la política operativa. Los Ángeles confiscó más de 1,500 vehículos a personas sin hogar en un solo año. Las cifras de San Francisco son similares. Las de Seattle son peores. Para miles de personas cada año, esa notificación de confiscación marca el momento en que pasan de vivir en un vehículo a vivir en la calle. Y una Nan-Satin Swansburg, ves que estás en la calle, sin siquiera un vehículo que te sirva de refugio, las posibilidades de recuperación se reducen prácticamente a cero. Pero incluso si evitas el depósito, hay otro aspecto importante. Muchas ciudades han criminalizado directamente el dormir en vehículos. Las ordenanzas están redactadas cuidadosamente para resistir impugnaciones legales. No prohíben la indigencia, sino que prohíben usar un vehículo como vivienda en la vía pública. ¿El castigo? Más multas, más órdenes de arresto, más motivos para que te remolquen el coche. El sistema no está diseñado para ayudarte a superar la indigencia, sino para invisibilizarte, empujándote perpetuamente a otro lugar. La infraestructura que nadie construyó. He aquí una pregunta que nadie se hace. ¿Qué ocurre con las necesidades humanas básicas cuando se vive en un vehículo? La respuesta revela por qué la falta de vivienda en vehículos no es solo una crisis económica, sino una emergencia de salud pública. Necesitas agua, no solo para beber, sino también para cocinar, higiene y saneamiento. Tu autocaravana podría tener un depósito de agua potable, pero con suerte solo caben unos 110 litros. Eso te alcanza para 3 días si eres ahorrativo. ¿Dónde rellenas el depósito? Las fuentes públicas de agua son escasas y a menudo están cerradas con llave. En las gasolineras te lo negarán. Algunos que viven en autocaravanas conducen hasta estaciones de vaciado diseñadas para este tipo de vehículos, pero cobran y dan por hecho que tienes dinero para gasolina. La mayoría termina llenando garrafas en fuentes de parques públicos o baños de bibliotecas, de a 4 litros, esperando que nadie se dé cuenta. La eliminación de residuos es aún más desesperada. Tu autocaravana tiene un tanque de aguas negras para aguas residuales y un tanque de aguas grises para el desagüe del lavabo y la ducha. Es necesario vaciarlos con regularidad. Las estaciones de vaciado adecuadas cobran entre $15 y $30 por uso. Si no tienes dinero, y es tu caso, no tienes otra opción legal. Así que quienes viven en vehículos hacen lo que pueden. Tiran las aguas grises a las alcantarillas por la noche. Usan baños públicos cuando los hay o recurren a cubos y bolsas. El estigma es abrumador, el riesgo para la salud es grave y no existe otra alternativa. Morir a plena vista. La electricidad es la tercera necesidad imposible. Si tomas medicamentos que requieren refrigeración, como insulina o medicamentos para el corazón, necesitas electricidad. Si usas una máquina CPAP para la apnea del sueño, necesitas electricidad. Si es verano y hace 43 grados centígrados, necesitas electricidad para un ventilador o morirás de un golpe de calor. Si es invierno y hace bajo cero, necesitas electricidad para un calefactor o morirás de hipotermia. Cada año mueren personas en sus vehículos por la exposición a las bajas temperaturas. Pero usar un generador también tiene sus problemas. Son ruidosos, consumen combustible, generan quejas, y las quejas atraen a la policía. Muchos que viven en sus vehículos se debaten entre usar su generador durante 2 horas a medianoche
para cargar sus dispositivos y arriesgarse a una multa, o quedarse sin él y arriesgar su salud. La falta de infraestructura genera una crisis de salud en cadena. La diabetes se vuelve incontrolable sin refrigeración constante y comidas regulares. Las infecciones respiratorias se propagan en espacios reducidos y mal ventilados. La falta de acceso a la higiene provoca afecciones cutáneas. La salud mental se deteriora bajo el estrés constante y la privación del sueño. Las lesiones no sanan correctamente. Las enfermedades crónicas empeoran. Y acceder a la atención médica se vuelve prácticamente imposible cuando no se tiene una dirección para la facturación, ni forma de recibir instrucciones de seguimiento, ni lugar para recuperarse. Las ciudades lo entienden. Simplemente no les importa lo suficiente como para solucionarlo. Porque solucionarlo implicaría reconocer a los habitantes de vehículos como personas que merecen infraestructura. Y eso es políticamente costoso. El ciclo sin salida. Los vecinos se quejan de las caravanas que bordean sus calles, y con razón. Nadie quiere ver aguas residuales, basura y generadores eléctricos frente a sus casas. Nadie quiere que sus hijos pasen junto a zonas de pobreza extrema camino al colegio. Las quejas son comprensibles. La respuesta, en cambio, es contraproducente. Las ciudades responden con operativos de desalojo. El proceso es mecánico. La policía y los departamentos de saneamiento colocan avisos de 72 horas en las casas rodantes de la zona. Los avisos indican que deben mudarse o se enfrentarán al depósito del vehículo. Algunos ocupantes de vehículos pueden reubicarse. Otros no pueden porque sus vehículos no funcionan. Al cuarto día llegan las grúas. Todo lo que queda es confiscado o, si se considera inhabitable, destruido en el lugar. Las pertenencias se tiran a los camiones de basura. La gente se dispersa. Y esto es lo que no sucede. La gente no desaparece. No encuentra vivienda por arte de magia. No abandona la ciudad. Se muda a 3 manzanas de distancia, o a otro barrio, o bajo la autopista, o detrás del polígono industrial que nadie mira. Los desalojos crean un patrón migratorio donde la misma población rota por 10 o 15 ubicaciones, constantemente desplazada, nunca estable, cada vez más desesperada. La ilusión del progreso. Mientras tanto, las ciudades gastan sumas exorbitantes en este teatro de la represión. Horas extras para la policía, combustible para los camiones, trámites administrativos, costos de eliminación de desechos. San Francisco gasta más de $60 millones anuales en desalojos y limpiezas de campamentos de personas sin hogar. Los Ángeles gasta más del triple. El dinero se destina a trasladar a las personas de un lugar a otro, en lugar de ayudarlas a progresar. Y el ciclo continúa. Lo más cruel es que, cuando los vecinos informan que los coches aparcados en la calle ya no están, los políticos se atribuyen la victoria. Dicen que menos vehículos a la vista significa que el problema está mejorando, pero los datos cuentan una historia diferente. La población sin hogar sigue aumentando. El número de coches aparcados en la calle sigue creciendo. Simplemente ya no se ven. Que no se vean no significa que no existan. Simplemente se olvidan. El milagro del estacionamiento. Esto es algo que casi nadie fuera del sector de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con personas sin hogar sabe. Ya hemos resuelto este problema en algunos lugares. Actualmente existen programas repartidos en más de 20 ciudades estadounidenses, con resultados comprobados, datos concretos y modelos replicables. No reciben financiación ni se amplían porque reconocer su éxito implicaría admitir lo mucho que hemos fracasado en todos los demás ámbitos. Los programas de estacionamiento seguro son la intervención más sencilla. Las ciudades designan estacionamientos, a menudo en iglesias, centros comunitarios o instalaciones gubernamentales subutilizadas, donde las personas que viven en sus vehículos pueden estacionar legalmente durante la noche. Los participantes tienen acceso a baños, agua potable, eliminación de basura y, en ocasiones, conexiones eléctricas. Lo más importante es que reciben apoyo personalizado. Los trabajadores sociales se reúnen con cada residente, evalúan sus necesidades y crean planes de servicios individualizados. Los mejores programas funcionan con un modelo de admisión de 72 horas. A los 3 días de su llegada, cada participante se ha reunido con un gestor de casos y ha comenzado a acceder a los servicios. A los 30 días, el 90% obtiene una identificación de reemplazo, que es el principal obstáculo para el acceso al empleo y la vivienda. A los 6 meses, más del 60% logra una transición a una vivienda permanente, y el costo es de aproximadamente $15 por persona por noche, en comparación con los más de $100 por noche que cuestan las camas en albergues de emergencia, que a menudo tienen listas de espera de meses. Triage a medianoche. Los centros de intervención en vehículos llevan este modelo un paso más allá. Se trata de centros de intervención intensiva,
con personal disponible las 24 horas, incluyendo trabajadores sociales, consejeros de salud mental, personal médico y asesores de vivienda. Las personas que viven en sus vehículos pueden llegar en cualquier momento, recibir servicios de estabilización inmediatos y acceder a todo, desde duchas y lavandería hasta asistencia legal y colocación laboral, sin necesidad de citas ni listas de espera. El modelo funciona porque elimina todas las barreras simultáneamente. Las ciudades que implementan estos programas reportan entre un 70% y un 85% de colocación en vivienda en un plazo de 6 meses, con tasas de retención superiores al 85% a los 2 años. Esto significa que las personas no solo consiguen una vivienda, sino que la conservan. Los lotes de arrendamiento maestro representan el enfoque más integral. Las ciudades arriendan terrenos a operadores sin fines de lucro que crean parques RV administrados específicamente para vivienda transitoria. Los residentes pagan tarifas proporcionales a sus ingresos, generalmente alrededor de $200 mensuales, muy por debajo del precio de mercado. A cambio, reciben estacionamiento legal, conexiones completas, seguridad, servicio postal y gestión de casos intensiva, con un límite de 25 personas por trabajador para garantizar que todos reciban atención personalizada. Estas no son soluciones permanentes, sino puentes. La estadía promedio es de 8 meses. El objetivo explícito es la vivienda permanente. Los programas en Eugene, Seattle y San Diego reportan tasas de colocación de vivienda entre el 70 y el 90%. El modelo funciona porque proporciona estabilidad el tiempo suficiente para que las personas resuelvan los complejos problemas que genera la falta de vivienda. El muro de políticas. Pero nada de esto se puede implementar a gran escala sin un cambio en las políticas. Las ciudades necesitan eliminar la regla de los 10 años y reemplazarla con inspecciones de seguridad reales. Si una caravana es estructuralmente sólida y no genera riesgos ambientales, su antigüedad es irrelevante. Las leyes de zonificación necesitan actualizarse para permitir el estacionamiento de vehículos a largo plazo en zonas industriales y comerciales que no afecten a los barrios residenciales. Es necesaria la inversión en infraestructura, estaciones públicas de llenado de agua, vertederos y estaciones de carga eléctrica diseñadas para uso nocturno. Esto no es una innovación radical. Las paradas de camiones han brindado estos servicios durante décadas. Simplemente necesitamos voluntad política para extender el acceso a las personas que viven en vehículos por necesidad, no por elección. Y las definiciones federales deben cambiar. Actualmente, las personas que viven en sus vehículos se encuentran en un vacío burocrático. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, las considera personas sin hogar sin refugio, pero la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, no las incluye en la ayuda por desastres. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, no reconoce los vehículos como residencias principales. Los programas federales de asistencia social no saben cómo clasificarlas. Esto crea un caos donde las personas quedan excluidas de toda red de seguridad porque no cumplen con los requisitos. El reconocimiento federal desbloquearía fondos, aclararía derechos y obligaría a la coordinación entre agencias que actualmente se ignoran entre sí. El plan existe. Los datos demuestran su eficacia. Lo que falta es la valentía política para implementarlo a gran escala. Permítanme cerrar el círculo. Más de 200,000 estadounidenses duermen ahora en sus vehículos porque el alquiler subió más rápido que los salarios y las cuentas dejaron de cuadrar. Maestros, enfermeros y obreros de la construcción hicieron todo bien, hasta que el sistema les falló. Si crees que el cambio es posible, suscríbete y comparte esta historia, porque la concientización es el primer paso hacia la acción.